participar de este webinario, Derecho a la Alimentación Adecuada y los desafíos de las políticas públicas durante la pandemia. Este webinario se enmarca en el proyecto de desarrollo, de investigación y desarrollo en áreas estratégicas que tiene financiamiento de la Universidad de Buenos Aires y que desarrollamos en el Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho, y que nuestro marco de trabajo de este proyecto tiene que ver con los desafíos regulatorios, las políticas públicas y el derecho a la alimentación adecuada. Por eso hemos organizado este webinario que nos tiene realmente muy expectantes por la participación de los expositores que hemos podido invitar, que son realmente expertos internacionales que vienen trabajando la problemática tanto en el campo del derecho a la alimentación adecuada como en el campo de los derechos humanos. Y esto realmente es un lujo, que estamos realmente muy contentos. Agradecemos particularmente a nuestros 3 panelistas por poder acompañarnos en este webinario. La idea y la dinámica, como ustedes saben, es poder que ellos hagan primero sus exposiciones. Ahora los voy a presentar en el orden que van a hacer las exposiciones, y al final tener tanto quienes nos están siguiendo por Facebook o quienes están participando en Zoom, la posibilidad de hacer preguntas y de poder generar un diálogo en estos momentos tan importantes y de desconcierto global que tenemos en relación a la pandemia del COVID-19. Entonces, nuevamente agradecerles a todos y presentar a quienes van a ser nuestros panelistas. En primer lugar, contamos con la participación de Juan Pablo Bojoslavsky, que fue hasta hace minutos el experto independiente para la deuda externa y derechos humanos de Naciones Unidas. Juan Pablo viene y es egresado de la Universidad del Comahue, reside en Viedma y nos va a poder acompañar en este webinario. La segunda presentación va a estar a cargo de Andrés Scagliola. Andrés Scagliola es experto gubernamental y presidente del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales del Protocolo de San Salvador y el coordinador ejecutivo de la Secretaría de Diversidad en la Intendencia de Montevideo, en Uruguay. Y en tercer lugar, Laura Elisa Pérez, experta independiente del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales presentados al Protocolo de San Salvador, e investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de México, en Ciudad de México, pero también es integrante del Observatorio para el Derecho a la Alimentación de FAO, que es un observatorio que se integra por más de 70 universidades de América Latina, que tanto como el Instituto, junto con la Universidad de Itela, que también integra este proyecto de desarrollo tecnológico que llevamos adelante y se enmarca este seminario, participan de este observatorio. Así que en nombre de todo este equipo les agradecemos y le damos la palabra en primer lugar a Juan Pablo para su intervención. Gracias. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Okay. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y gracias por haberse sumado a este debate y gracias, Laura, por la invitación. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones e ideas de carácter general acerca de la relación entre economía y derechos humanos, sobre todo en sus aspectos financieros en contextos de COVID. Lo que más me interesaría hacer hoy es, de alguna manera, interpelar yo creo que es falso el dilema de economía versus derechos humanos, que en mayor o menor medida se da en todos los países, sea para la definición de la extensión de las políticas de aislamiento y su repercusión en la economía, como para definir el ritmo de levantamiento de estas mismas medidas. Desde una perspectiva legalista, creo que es un debate, una discusión relativamente sencilla, en el sentido de que yo no encuentro de manera explícita o implícita ninguna sugerencia en la fuente del derecho internacional o derecho internacional de los derechos humanos que se pueda comprometer el derecho a la vida o el derecho a la salud, se los pueda sacrificar para producir 1, 5 o 10 puntos más o menos de PBI. Pero sabemos que la discusión es mucho más compleja que eso, y creo que tenemos que avanzar en tratar de desentrañar
qué significa economía y qué significan derechos humanos cuando escuchamos este planteo, sobre todo por parte de algunos gobiernos y por supuesto de intereses económicos poderosos. Y fíjense que los gobiernos que más fuertemente promueven este enfoque de la economía primera son las que de alguna manera menor interés han demostrado por reducir las desigualdades y promover los derechos económicos y sociales. Es decir, cuando Bolsonaro dice la economía primero, realmente está pensando en que la economía primero va a generar mayores recursos fiscales, con eso va a movilizar los recursos de acuerdo a lo que le dice el pacto DESC para reducir las desigualdades, o está en realidad intentando beneficiar una élite económica. Eso por un lado, y por el otro, lo que descarta este enfoque es la posibilidad de que en realidad se den más posibles escenarios. Uno es que efectivamente la economía y los derechos humanos sobrevivan, en el sentido de pensar en una economía que permita la producción y distribución de bienes y servicios esenciales, que no erosionen una política sanitaria que ha sido demostrada como eficaz y es recomendada de hecho por la OMS, como es el distanciamiento social y la desaceleración económica que esto acarrea naturalmente. Y este es un escenario posible, ¿no? No solamente o la economía o los derechos humanos, también pueden ser los dos, pero también es posible lo peor de los dos mundos, en el sentido de que no tenemos ni economía ni derechos humanos, que es lo que pasa hoy en Brasil. Acaban de anunciar que en el último mes Brasil reduce su PBI en un 9%, cuando tiene una de las tasas más altas de contagio en todo el mundo. Y para aquellos y aquellas que gustan monetarizar todos los aspectos de la vida, hay algo que también este enfoque está callando, que es el valor económico que tienen los muertos y muertas, y la riqueza que dejan de generar estas personas fallecidas y todos los infectados y las infectadas. Ya hay ahora estudios cuantitativos, están tratando de cuantificar cuánto representa esto en pérdidas de PBI para los países, y por el otro lado un argumento que ya ha hecho el Fondo Monetario, que es cuanto menos eficaces sean las políticas de contención de la pandemia, más se va a tardar en estabilizar la economía, y con eso el repunte de la actividad. También quería compartir, bueno, por un lado esto, tratar de problematizar este dilema de la economía primero o los derechos humanos, pero también quería compartir con ustedes una reflexión sobre, creo yo, la lección más importante aprendida de la última crisis financiera del 2008-2009, y la forma en la que los gobiernos intentaron capearla, que fue inicialmente a través de políticas contracíclicas, de expansión fiscal, pero que vinieron rápidamente acompañadas por medidas de ajuste, austeridad, desregulación y mercantilización, entre otros sectores de la salud. Y, bueno, que tiene efectos probadamente negativos, obviamente sobre los derechos humanos, esto lo sabemos muy bien, pero también sobre el crecimiento, y también sobre la desigualdad y la estabilidad financiera. Entonces creo que ahora los gobiernos pareciera que implementan una especie de políticas contracíclicas o expansivas un poco sui generis, en el sentido que no pueden estos paquetes de estímulo tratar de traccionar indiscriminadamente la oferta y la demanda, porque tienen que cuidarse al mismo tiempo de no erosionar una política sanitaria. Es decir, no pueden indiscriminadamente potenciar toda la obra pública y toda la obra privada, o no deberían, porque esto generaría una erosión en sus propias políticas sanitarias. Por eso digo que es sui generis. Pero quería compartir con ustedes algo que me preocupa mucho, que es la forma en la que el Fondo Monetario y el Banco están viendo estas políticas, y en qué medidas estas políticas expansivas, que incluyen programas sociales de ingresos básicos de emergencia,
inmensa mayoría de los países, pero quería compartir con ustedes algo que no debería pasar desapercibido para nosotros, nosotras, a la luz de esta lección que creo que tenemos que tener bien aprendida, que es que la austeridad no funciona aún de un punto de vista monetarista, la ortodoxia económica. El Fondo Monetario y el Banco Mundial están acompañando estos esfuerzos fiscales de los gobiernos con préstamos de emergencia. Pero los préstamos del Fondo Monetario específicamente que aplican en casos de catástrofes son extremadamente limitados, y el grueso de los fondos previstos, pues no han empezado a desembolsarse, previstos, van a ser canalizados a través de los programas clásicos que vienen asociados a condicionalidades. Y ahora voy a compartir con ustedes algunas novedades sobre esto. Y respecto del Banco Mundial, lo que llama extremadamente la atención es que los paquetes de ayuda van a ser canalizados a través de su músculo administrativo que se dedica a financiar el sector privado. Es decir, hay una fuerte presunción, y ya hay varios artículos sobre esto, de que el Banco Mundial lo que va a hacer es tratar de sostener y fortalecer el sector privado de la salud. Pero quería compartir con ustedes dos declaraciones, no, son declaraciones, una del presidente del Banco Mundial de finales de marzo, en pleno brote de la pandemia, que dijo, los países necesitarán implementar reformas estructurales para reducir el tiempo de recuperación y crear confianza para que la recuperación pueda ser fuerte. Para aquellos países que tienen regulaciones excesivas, subsidios, regímenes de licencias, protección del comercio y litigiosidad como obstáculos, trabajaremos con ellos para fomentar los mercados, elegir y acelerar las perspectivas durante la recuperación. Esto lo dijo en el marco de una reunión con países africanos. Pero aún mucho más explícito es un documento interno que a fin de mes se hace público del Fondo Monetario, se llama Monitoreo Fiscal. El que se hace público ahora en abril dice lo siguiente: una vez que se haya superado la crisis del COVID-19, los países con deudas altas deberán, en general, procurar una consolidación fiscal apoyada por medidas pro crecimiento. Esto no sorprende, pero sí debería, creo yo, llevar a los países y a la población a tener la guardia en alto para tratar de calcular qué tan onerosos van a ser estos préstamos. Algunos de estos son a tasa cero o cercana a cero, pero eso no significa que no terminen siendo onerosos desde el punto de vista económico y social para el país. Y para terminar, quería compartir otra reflexión con ustedes, y que es que en general, o la inmensa mayoría de los países, falta una evaluación, siquiera un intento de evaluación del impacto de las medidas económicas, financieras, monetarias, tributarias, fiscales sobre los derechos humanos, sobre todo derechos económicos y sociales. Cuando vemos que la mayoría de los gobiernos están siendo asesorados primordialmente por médicos y médicas, y se plantean escenarios sanitarios, epidemiológicos, con estos gabinetes de científicos, creo que es legítimo preguntar por qué no hacen otro tanto con un gabinete social, jurídico, económico, que permita evaluar o anticipar cuáles van a ser los impactos sobre los derechos humanos. Concretamente, por ejemplo, no hay un debate, siquiera una explicitación acerca de las condicionalidades que van a ser añadidas a los préstamos multilaterales y su incidencia, por ejemplo, sobre los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial tienen un enfoque puramente instrumentalista en materia de igualdad de género. Entonces, cuando se les dice, bueno, invirtamos el 2% del PBI en economía y cuidado, bueno, hay muchas otras prioridades fiscales antes de empezar a discutir esto.
El año pasado el Consejo de Derechos Humanos en marzo aprobó los principios rectores sobre evaluación de impacto sobre los derechos humanos de las reformas económicas, que tienen como una serie, un complejo de estándares sustantivos y procedimentales para hacer estas evaluaciones, pero me preocupa que no forman parte del paisaje regular en la toma de decisiones de políticas importantes. Y voy a dejar acá. Muchas gracias, Juan Pablo. Le damos la palabra ahora a Andrés Scagliola. Bueno, muchas gracias, Laura, gracias por la invitación y gracias a quienes nos dan su tiempo para seguir esta conversación. Bueno, mi idea era enfocarme en tres reflexiones centrales. La primera tiene que ver con la convicción de que la respuesta a la crisis social generada por esta pandemia claramente tiene que tener una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género y una perspectiva interseccional. Eso lo sabemos, me parece que está bueno repasar un poco algunas de las claves de qué implica todo esto. Pero en segundo lugar, como reflexión, quiero plantear que una situación de crisis pone en jaque todo esto que hemos ido construyendo, esta complejidad que hemos ido construyendo en las políticas públicas a lo largo del tiempo, por algunas razones que voy a exponer y que también tienen que ver con la experiencia que estamos viviendo acá en Uruguay y en la ciudad de Montevideo. Quería como ejemplificar con eso, y después alguna reflexión muy en particular sobre el derecho a la alimentación y sobre cómo se está respondiendo desde las políticas públicas, intentando salir al encuentro de la crisis, del componente alimentario de la crisis social, para decirlo de alguna manera. Entonces, en primer lugar, plantear la necesidad, aunque seguramente todos y todas quienes estamos acá pensamos que estos son enfoques que no deben de quedar de lado frente a una crisis como la que estamos viviendo. Me parece que es importante siempre volver a traer a la discusión estas perspectivas y lo que implican, o lo que implicarían en esa respuesta a la crisis, porque de alguna manera nos dan una pauta de o cómo no se debe responder, o cómo intentar salvar la complejidad en un momento en que la complejidad se reduce, porque quizás ya estoy adelantando la segunda reflexión, pero la situación de crisis impone una cierta simplificación en la respuesta y cierta urgencia que va en contra de estas perspectivas. Pero bueno, en primer lugar, ¿qué implica tener presente hoy por hoy que la respuesta a esta crisis social generada por la pandemia tenga una perspectiva de derechos humanos? Y bueno, rescatar algunos componentes esenciales, ¿no? Laura los ha repetido hasta el hartazgo, pero bien vale siempre recordarlos, ¿no? La interdependencia de los derechos. Como nunca estamos viendo cómo esta crisis pone en jaque no solo el derecho a la alimentación, sino que obviamente pone en jaque el derecho al trabajo y la insuficiencia de ingresos consecuente, también el derecho a la vivienda, además del derecho a la salud, que es algo que es parte de la discusión de todos los días. O sea que haríamos bien también en aproximarnos al derecho a la alimentación teniendo en cuenta estos otros derechos que se ponen en juego, y por tanto también entender que no podemos dividir, y ahí vamos al segundo principio, ¿no?, de indivisibilidad de los derechos humanos, que no podemos ver de forma segmentada estos derechos que son además interdependientes. Pero bueno, también está bueno traer otras dimensiones de esa perspectiva de derechos humanos, que no es solo la proclamación de un derecho, sino un conjunto de herramientas que hemos ido construyendo para entender qué implica esa perspectiva. Y ahí mencionar, en primer lugar, la utilización del máximo de los recursos disponibles,
¿no? Me parece que parte de la exigencia de los estados en esta respuesta es que efectivamente en la garantía de estos derechos los estados hagan el máximo esfuerzo en asignar a esta respuesta los recursos con los que se cuenta. El acceso a la información es absolutamente vital, y de alguna manera, no voy a profundizar en esto porque me voy de tiempo, pero de alguna manera también el acceso a la información está como muy cuestionado en toda esta situación. La participación, algo de lo que la cuarentena ha puesto, o estos esquemas de distanciamiento social han puesto en cuestión, es cuáles son los mecanismos que se dan los estados en la construcción de políticas públicas para que las organizaciones sociales efectivamente participen. Además de, bueno, las restricciones que de alguna manera estas medidas imponen a derechos tan básicos como derechos de asociación y de expresión y de protesta, ¿no? El acceso a la justicia. En Uruguay, por ejemplo, recién esta semana vuelve a abrir el Poder Judicial, después de un largo tiempo de parate, y que de alguna manera también es un foco de atención importante. Y por último, mencionar un metaderecho, ¿no? El derecho a la igualdad y no discriminación, que podríamos entenderlo como un principio transversal o como un metaderecho que cubre todos los derechos humanos, incluido el derecho a una alimentación adecuada. Entonces, tener en cuenta estos principios para saber que en la respuesta a la crisis tenemos que tenerlos en cuenta. No solo, y acá voy a plantear estas otras dos perspectivas, no solo en términos de perspectiva de derechos humanos, sino también cómo tenemos que tener en cuenta la perspectiva de género. Esta crisis impacta sobre una sociedad construida desigualmente en sus relaciones de género, y por tanto lo que nos vamos a encontrar es que refuerza las desigualdades que ya conocíamos. Ahí podemos ver la informalidad, la diferencia en relación a los ingresos, la tasa de desocupación mayor en el caso de las mujeres, la división sexual del trabajo, y además a todo esto le tenemos que agregar la violencia de género y cómo se tramita cuando de alguna manera nos vemos obligados a quedarnos en nuestras casas, ¿no? Y lo último, la perspectiva interseccional, ¿no? Yo diría, bueno, esta perspectiva compleja que hemos construido en relación a una perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, y finalmente una perspectiva interseccional en la construcción de políticas públicas, que de última es un poco el centro de esta reflexión. ¿Cómo no debemos perder tampoco esta perspectiva interseccional que nos ayuda a identificar que no podemos en la respuesta segmentar a la sociedad en grupos sociales estancos, y que en todo caso estos ejes de desigualdad que están presentes socialmente se cruzan entre ellos? Voy a poner un ejemplo que viene del trabajo que estamos haciendo en la Secretaría de la Diversidad de la Ciudad de Montevideo, que es una secretaría que trabaja en políticas LGBT, o sea que en diversidad sexual y de género, podríamos decir, y cómo la herramienta de la interseccionalidad es clave para entender, por ejemplo, a la comunidad LGBT no como un grupo social uniforme, sino que está atravesado por un conjunto de desigualdades, donde esas desigualdades generan clivajes claros de qué grupos deberían ser priorizados en esta respuesta. También en lo que hace al derecho a la alimentación. Por ejemplo, en el caso de las personas LGBT, claramente está emergiendo un grupo absolutamente vulnerado en todos estos derechos interdependientes que hablábamos, ¿no? De alimentación, vivienda, trabajo, salud, que es el de la población migrante LGBT. O cómo también hay que tener una mirada específica sobre las personas dentro de la comunidad LGBT con las personas con HIV, que además, en esta experiencia que estamos teniendo en la ciudad de Montevideo, emerge que todos estos ejes se cruzan, y cómo había un montón de personas gays y trans, migrantes, con HIV, que estaban desconectadas de sus tratamientos para el HIV, y como ahora en esta crisis, y además en una pandemia que precisamente pone
a las personas inmunodeprimidas en una situación de mucho mayor riesgo, todo eso emerge con una potencia tremenda. Podríamos hablar de otros ejes, podríamos hablar del eje de edad, en el caso de las personas mayores LGBT, o el hecho de ser privado de libertad, o el hecho de ser, como la gran mayoría de las mujeres trans trabajadoras sexuales, y lo que ha implicado esta crisis en términos de ingresos que desaparecen de un día para el otro. Entonces, nuevamente, nosotros hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, desde los distintos ámbitos internacional, nacional, local, unas políticas públicas que intentan construirse a partir de la complejidad de la interrelación, por lo menos de estas tres perspectivas, y viene e impacta la crisis generada por la pandemia. Y ahí, como esto va de políticas públicas, yo quiero plantear, como gran segundo bloque de la presentación, la idea de que la crisis impone salidas simplificadas, ¿no? Yo diría que por dos razones que están muy vinculadas una con la otra. Y es un poco la experiencia que uno va viendo, y es, por un lado, la necesidad de un mando único, ¿no? De alguna manera en los procesos decisorios, las decisiones se concentran en un único centro, y esta perspectiva compleja de la que le hablaba antes, depende también precisamente de procesos decisorios complejos. Entonces, en la medida en que todo esto se simplifica, vamos perdiendo esa complejidad, porque es una complejidad que quizás está mucho más enraizada en niveles de decisión intermedios que en los máximos niveles de decisión. Y entonces, por un lado, el centro de decisión se aleja de aquellos que hemos ido como construyendo esa complejidad, y por otro lado, en una crisis lo fundamental es la variable tiempo. Entonces la variable tiempo impone decisiones rápidas, decisiones urgentes, y esas decisiones tienden a, entonces, simplificarse. Y ahí yo creo que se pone en riesgo precisamente estas tres perspectivas. Lo que la crisis nos está planteando en la urgencia, muchas veces lo que pone en riesgo es la capacidad de poder pensar una respuesta que tenga en cuenta una perspectiva de derechos humanos, que tenga en cuenta una perspectiva de género, y que tenga en cuenta una perspectiva interseccional. Para ponerles un ejemplo de la realidad uruguaya, más allá de que la ministra de Economía es una mujer, por ejemplo, en las frecuentes rendiciones de cuenta o comparecencias del gobierno, no aparecen mujeres. O sea, la directora, por ejemplo, del Instituto Nacional de las Mujeres, que es el organismo rector de las políticas de género a nivel nacional, realmente no parece ser un actor relevante en la toma de decisiones. Bueno, este es el tipo de cosas que me parece que hacen que se vaya perdiendo esa complejidad en la respuesta. Y parte de este asunto, y es algo que también he visto en Uruguay, pero he visto también en otros países, y que me parece clave, y un elemento que también hace que las respuestas sean muy, digamos, se desprendan de estas perspectivas que habíamos ido construyendo con el tiempo, es que pasamos de un eje de plan a un eje de respuestas sucesivas, ¿no? La crisis va planteando cosas, situaciones, y vamos respondiendo a cada una de ellas, pero se perdió la idea de tener un plan de respuesta. Este me parece, desde el punto de vista de las políticas públicas, un elemento, y ya voy redondeando, un elemento fundamental, porque la existencia de un plan, por más que sabemos que no hay tiempo, sabemos que la respuesta tiene que ser urgente, pero la existencia de un plan es lo que nos permite precisamente la capacidad, poder tener en cuenta el principio de información, de acceso a la información, establecer algún tipo de participación social en esa elaboración, aunque más no sea a través de estos medios, poder transparentar criterios, por ejemplo, en relación a la respuesta al derecho a la alimentación. Entonces, el pasar a un momento de crisis, de urgencia de respuesta,
de mando único y de no existencia de un plan, por lo menos una línea estratégica que permita tener capacidad de incidencia sobre eso, hace que en realidad vamos medida a medida superponiendo una con otra, y en general también ahí se va perdiendo la complejidad, más allá de que, digamos, una lógica más de parche que de política pública. Y eso lo quiero reforzar como un elemento central. Tiene que haber un plan de respuesta, porque es la única forma de salvaguardar por lo menos mínimamente esta complejidad de las que le hablaba y que es absolutamente necesaria en la respuesta. Y finalmente, sobre el derecho a la alimentación, un comentario sobre lo que uno va viendo en la respuesta que se va generando desde distintas esferas, sean nacionales o locales. Ahí parecen haber como dos instrumentos centrales a la hora de construir esa política. Básicamente hemos vuelto, por ejemplo en Uruguay, en un esquema donde había casi desaparecido la idea de la canasta alimentaria, volvimos a algo que habíamos abandonado hace como 15 años, a esa provisión directa de alimentos a través de canastas. Es un esquema que se había además querido abandonar en beneficio del esquema de transferencias monetarias, precisamente para evitar todo lo que implica la canasta, esa vulnerabilidad a ser utilizada como instrumento político, la arbitrariedad en el reparto, el hecho de que la canasta es, bueno, esto es lo que yo te transfiero a vos para que vos comas, y ahí en general se pierde también complejidad de si hay personas diabéticas, si hay personas, ahora no me sale el término, celíacas, se pierde esa diversidad. El otro camino es el de las transferencias, que a mí me parece que es un camino realmente mucho más, además la canasta con lo que implica, ¿no? La idea asistencial, ¿no? De un Estado que da, bueno, no quisiera entrar, pero realmente a mí me tiene un poco atormentado esta idea de la canasta como respuesta a la crisis alimentaria. Otro camino es el de las transferencias. Ahí hay problemas claramente de cobertura, hay problemas de suficiencia, y está el problema habitual de las transferencias, que es el problema de las condicionalidades cuando éstas existen, ¿no? Que también me parece un elemento muy fuerte a plantear, en qué medida todavía se puede mantener un esquema de condicionalidades para las transferencias monetarias en el medio de esta crisis, donde incluso el acceso al servicio de salud o de educación están limitados. Simplemente lo pongo sobre la mesa, que están estas dos estrategias de respuesta. Después podemos como meternos más en eso. Una es provisión directa a través de canastas, otra es las transferencias y reforzar las transferencias, y me parece que queda sobre la mesa algo que estuvo ahí, que siempre ha dado vueltas en el debate más académico que otra cosa, que es el de una renta universal. Que de alguna manera también se vincula con lo que decía Juan Pablo, ¿no? En qué medida el hecho de poder impulsar en nuestros países, en la situación económica complicada que tenemos, una renta universal, o una renta por lo menos con una aspiración de cierta universalidad para salir de los esquemas más focalizados en un momento en el que hay nuevos pobres, en el que la expansión o el perímetro de la crisis ha traspasado muy de largo los índices que estábamos habituados a ver de pobreza hasta ahora. Bueno, ¿en qué medida los países tienen la capacidad económica como para ir a este tipo de esquemas, y en qué medida se podría avanzar en estos esquemas con fondos propios o tomando deuda o algún otro tipo de fondos a nivel internacional? Y bueno, nuevamente ahora las condicionalidades ya no serían de la transferencia, sino las condicionalidades de lo que implica acceder a esos otros fondos. Así que cierro por acá, pero recapitulo diciendo, no perdamos la complejidad que construimos, sabiendo que, en segundo lugar, la crisis es una gran fuerza centrípeta, casi como un agujero negro en términos del universo, que hace que se pierda esa complejidad, y bueno, y
intentemos pensar en esos términos complejos también el derecho a la alimentación en función de las distintas estrategias que los países vienen tomando para responder en relación al derecho a la alimentación y a la crisis alimentaria que se ha abierto. Dejo por acá. Muchísimas gracias, Andrés. Y ahora le damos la palabra a Laura Elisa Pérez desde Ciudad de México. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Me da muchísimo gusto poder participar en este webinario con la presencia de Juan Pablo, Andrés, la querida Laura Pautasi y todos los colegas del Observatorio de Derecho a la Alimentación, Maxi, y los diferentes personas representantes de los ámbitos académicos en Argentina. Abrazos para todas y todos. Desde el punto de vista del impacto de la pandemia en el derecho a la alimentación adecuada, yo voy a tratar de centrarme en mensajes ya mucho más aterrizados en el derecho a la alimentación adecuada, sobre todo tomando en consideración el papel de monitoreo que tiene el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador en la región de las Américas. Y para esto, y para centrar también la exposición, les voy a compartir unas láminas con algunos datos específicos. Bueno, Laura no lo dijo, yo soy actuaria, y bueno, los números son no solamente el centro de mi atención, sino uno de las pasiones de mi trabajo. En consecuencia, pues bueno, ahí están. Yo no tengo claro yo sigo viendo los rostros de ustedes. Ya tengo la pantalla compartida. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bien. 3 mensajes básicos sobre los que me voy a centrar. Las consecuencias del COVID-19 para el derecho a la alimentación adecuada, con base fundamentalmente en un conjunto de estudios que ha llevado a cabo la FAO y que son fundamentalmente inquietantes. Cómo el monitoreo puede ser clave para el seguimiento del derecho a la alimentación adecuada en la etapa post-COVID en América Latina, tomando el reto que nos ha dejado sobre la mesa Juan Pablo en términos de cómo vamos a medir esos impactos de la pandemia a nivel primero regional y después mundial. Y luego sí retomar algunas recomendaciones para impulsar el derecho a la alimentación adecuada bajo el enfoque de derechos humanos, y también retomando el trabajo en este sentido que ha desarrollado el Observatorio de Derecho a la Alimentación Adecuada para América Latina y el Caribe. Este es el estudio, desde mi punto de vista, bastante impactante que ha sacado FAO. A través de un modelo de simulación, considerando en general la variable central de decrecimiento económico generado por el COVID-19 en el hambre, y tomando en cuenta 101 países importadores netos de alimentos, la FAO llega a la conclusión de que con un escenario medio de reducción de 5 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto de estos 101 países, la cantidad de personas adicionales que estarán padeciendo hambre en el mundo se eleva a 38.2 millones de personas adicionales. No son las personas que usualmente tienen hambre en el mundo, sino 38 millones adicionales. Y probablemente nos tenemos que preguntar si este escenario medio de reducción de 5 puntos porcentuales en estos 101 países sea realmente el escenario al que nos estamos acercando. El escenario probablemente que va a ser más factible es una reducción que ronde en el 10%, y entonces estaríamos hablando de 80 millones adicionales de personas con hambre en el mundo. Y el tema del hambre no es solamente referido a una situación media de dificultad de las personas, sino una situación en las que se encuentran con falta de alimentos, probablemente en su día a día. Es decir, es el modelo más drástico de situación de falta de acceso a los alimentos. Me acerco a tratar de medir con un poquito más de detalle el derecho a la alimentación adecuada. Y no pude resistir el anuncio de
tomar en cuenta los métodos de evaluación que tenemos establecidos como resultado del artículo 19 del Protocolo de San Salvador en la región. Este conjunto, por lo pronto, de 3 manuales nos permiten llevar a cabo el monitoreo desde este grupo de trabajo que es el órgano que tiene que revisar el cumplimiento del Protocolo de San Salvador, que como ustedes saben es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y afortunadamente para la región también derechos ambientales. Entonces, con un soporte muy sólido, metodológico, conceptual sobre medición, voy a hacer algunos énfasis en otros elementos que deberíamos de estar revisando con detalle, sin tener necesariamente que entrar a la profundidad del conjunto de indicadores que este monitoreo establece para el caso del derecho a la alimentación, donde estamos hablando de 97 indicadores distintos, tanto cualitativos como cuantitativos. Obviamente, como ya se ha comentado, el derecho a la alimentación se encuentra fuertemente condicionado en América Latina por altos niveles de pobreza. Y en la primera gráfica del lado izquierdo, ustedes pueden notar cómo, aunque la situación de pobreza y pobreza extrema en la región había venido reduciéndose de manera sistemática durante aproximadamente una década, a partir de 2015 estos datos vuelven a subir, encontrándose en aproximadamente 30% hacia el 2018. Pero este 30%, comparado con otro indicador muy relevante que se refiere a la prevalencia de la inseguridad alimentaria, tanto moderada como severa en la población, podemos identificar que es incluso más bajo que lo que puede generar en la población. Hasta el año 2017, podemos revisar que varios de los países de América Latina tienen valores mucho más grandes al 30% que corresponde a la medición promedio de la pobreza. Es decir, probablemente las mediciones multidimensionales de pobreza que se han llevado a cabo en la región de alguna manera esconden el problema grave de acceso a la alimentación, porque muchas más personas de las que viven en pobreza tienen dificultades de acceso a la alimentación. Entonces este es uno de los indicadores sobre los cuales hay que estar sumamente atentos. Pero hay otros elementos importantísimos cuando hacemos un enfoque hacia ciertos grupos de información, de población. Por ejemplo, en el caso de la desnutrición infantil para niños menores de 5 años, nos encontramos con situaciones francamente preocupantes en cuanto, por ejemplo, en la gráfica izquierda, la desnutrición crónica. Las personas, las niñas, niños y adolescentes que crecen con este problema de desnutrición crónica se enfrentan ante un futuro difícil, ante la práctica imposibilidad de tener educación completa, empleos asegurados, etcétera, porque se ha demostrado que la prevalencia de desnutrición crónica impide un desarrollo apropiado de las poblaciones. Y nos encontramos con que en las barras moradas, en el año 2015, tenemos países donde la desnutrición crónica se eleva más allá del 40%, que es el caso de Guatemala, pero si revisamos los detalles en las gráficas donde se encuentran la mayor cantidad de los países, sí nos encontramos con un nivel del orden del 15% de infancia desnutrida. Y un indicador sobre el cual vamos a tener que tener mucho foco después de la primera ola, de revisar los resultados de la primera ola de la pandemia, va a ser precisamente la desnutrición aguda. Aquellos pequeños, menores de 5 años, que se van a encontrar en una situación de falta de alimentación recrudecida por la crisis recientemente vivida. Y ustedes se pueden dar cuenta también que los indicadores en la región alcanzan valores de preocupación. Por ejemplo, el promedio para América Latina y el Caribe, que es la barra gris, y es el dato que se tiene para los ODS en 2019, está rondando el 13%. En la otra cara de la moneda, la malnutrición también tiene que ver
con un conjunto de enfermedades crónico-degenerativas basadas principalmente en problemas de sobrepeso y obesidad. Y en la región tenemos también esta situación que se ha venido recrudeciendo. El problema de las enfermedades crónico-degenerativas y sobrepeso y obesidad es realmente un problema de salud pública, de mala alimentación, que se ha dado durante décadas en la región y en la cual se tiene un sobreconsumo de productos ultraprocesados y de productos con altos niveles de azúcares, sal y grasas. Y en términos de lo que requieren las políticas públicas acá, es realmente una necesidad de controles específicos que tienen básicamente en la mira al comportamiento de las empresas de alimentos, tanto nacionales como transnacionales. Es un elemento central sobre el cual tenemos que mantener la atención en las acciones que se pueden ir programando o desarrollando después de la pandemia. Y por último también hacer una revisión de otros elementos condicionantes de la salud y la alimentación en la región que nos muestran brechas muy fuertes en cuanto a acceso a agua potable y disponibilidad de servicios de saneamiento. En la gráfica de la izquierda vemos la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua, de acuerdo a las fuentes de la CEPAL, y nos encontramos que la brecha entre este abastecimiento urbano-rural nos da del orden de 13 puntos en promedio de diferencia en agua, aunque hay países donde esta situación es mucho más preocupante, como el caso de Perú y Nicaragua. Y también en el caso de saneamiento, en la gráfica de la derecha, nos encontramos aproximadamente 24 puntos en promedio en el diferencial. Es decir, hay servicios básicos de atención necesarios para cumplir con el derecho a la salud y el derecho a la alimentación adecuada, que ya de por sí tenían una brecha importante, y estas brechas tendremos que revisar que no tengan una exacerbación en el periodo post-pandemia. Simplemente como una referencia de un estudio que hicimos precisamente para el ODA entre la Universidad de Buenos Aires . Se quedó ahí congelada Laura Elisa. Vamos a ver si retoma. Laura Elisa. Laura Elisa, ¿estás allí? Te perdimos un momento. A mí tampoco me escucha. Laura Elisa, le voy a mandar un mensaje. Creo que a ver si retoma. Para reconectar, ¿no? Probablemente. Perdió la conexión, me está mandando un mensaje, tiene que reiniciar la computadora. Bueno, mientras voy a leer, va a tardar unos 5 minutos. No puedo hacer varias cosas al mismo tiempo, soy de otra generación, ya le voy a contestar que no hay problema. Y voy a leer un par de preguntas que llegaron por el Facebook Live para que ya la tengamos porque corresponden a las 2 presentaciones anteriores, así que es un buen momento para leerlas. La primera de ellas deja un comentario a la doctora María Susana Hernández, que es adjunta en la materia de análisis económico y financiero, y señala lo siguiente: el diseño de políticas públicas para asegurar el derecho a la alimentación adecuada debería contemplar los problemas de la disponibilidad de alimentos generada por la reducción de la actividad económica, como
la disponibilidad de los mismos. Si bien varios autores, como Amartya Sen, ponen foco en el acceso a las dificultades que se suman con la pandemia, va más allá por el lado de la producción, o al menos acompañado. No sé si quedó clara. ¿Se me escuchó bien? Leo la siguiente. ¿Estamos de acuerdo con esto? Este es un comentario de Liliana Urbieta que señala: acuerdo con la necesidad de un plan para el después. Esta crisis profundizó más la inseguridad alimentaria prevalente y la inexistencia de soberanía. Planifiquemos sobre eso, y esto lo destaca con signos de admiración. Generar soberanía en la gente para que pueda alimentarse. Y estos serían los dos comentarios. Y lo que me dice nuestro soporte técnico del instituto, a quien agradecemos muchísimo, tanto a Denise como a Martín Testa, que por ahí sería importante que apaguemos las cámaras para que no haya, porque puede ser un problema de archivo, ¿verdad? Y tengo otra pregunta, esta sí dirigida a, esperen que también voy a apagar mi cámara. Esta pregunta es dirigida para vos, Andrés, de María Susana, que pregunta si las propuestas que estuvo analizando de políticas públicas se refieren al periodo de la pandemia o post-pandemia. ¿Qué sugiere para los distintos momentos? Estas serían las preguntas. No sé si Andrés y Juan Pablo quieren reaccionar a las preguntas hasta tanto se reconecte Laura Elisa. Juan Pablo, ¿quieres empezar vos o Andrés? No tengo nada para agregar, así que lo dejo a Andrés nomás. Andrés. Bien, yo me refería a un plan, y me parece que con esto estoy como abordando las dos preguntas, digamos, la pregunta y el comentario anterior sobre el plan, no solo para el después. Estoy hablando de la necesidad de un plan para la respuesta a la propia pandemia. Me parece que de alguna manera, bueno, como explicaba, cuando la política pública se ve tensionada por una situación de crisis, lo que planteaba, ¿no? Plantea la necesidad de un mando único para simplificar la toma de decisiones, y además se plantea que los tiempos de decisión son urgentes, y por tanto toda esa complejidad, toda la institucionalidad que habíamos construido, todos los protocolos, todo el saber técnico que habíamos construido para darle a la política pública la complejidad suficiente como para tener una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género y una perspectiva interseccional, de alguna manera corren el riesgo de perderse. Entonces, si hablamos como de esos dos momentos, quizás podemos hablar de tres momentos, ¿no? El momento anterior a la pandemia, digamos, más allá de los matices, yo diría que nuestros países, y a pesar de algunos retrocesos a partir de algunos gobiernos de claro signo conservador, de alguna manera habíamos construido esa complejidad, que no es solo una cuestión conceptual, como expreso, es una cuestión de construir instituciones, de construir protocolos, de construir saberes, de diseñar políticas públicas con esas perspectivas que mencionaba antes. En el segundo momento se presenta la pandemia, y yo lo que veo desde desde la perspectiva de la política pública, que sirve tanto para hablar del derecho a la alimentación, como las políticas que tienen que ver con el empleo, o las políticas que tienen que ver con la vivienda, y otros derechos afectados, lo que veo es que se van tomando medidas sucesivas, ¿no? De alguna manera se presenta la dificultad, se toma una medida, se presenta otra dificultad, se toma una medida, y que en general, no quiero ser injusto, pero en general lo que uno observa es la inexistencia de planes estratégicos, es decir, de cómo esas medidas en realidad están guiadas por un plan estratégico, que en principio ese plan tiene que ver con esto que decía antes, con el tema de la urgencia. No tenemos tiempo para elaborar un plan porque las medidas tienen que ser ahora. Y esa perspectiva
yo lo que encuentro es que de alguna manera hace perder esa complejidad de la que hablaba y que desde mi punto de vista es muy necesaria para que la respuesta a la pandemia sea efectivamente una respuesta que preserve derechos, que preserve el acceso a los derechos humanos y se construya desde esa perspectiva, pero que también tenga en cuenta el impacto de esas medidas en términos de género y que también incorpore una mirada interseccional para que ninguno de los colectivos que están golpeados agudamente por esta crisis quede afuera de esas respuestas. Entonces, yo que soy un convencido de que una respuesta desde los derechos humanos, desde la perspectiva de género e interseccional es absolutamente necesaria para ser incluso más eficiente en esa respuesta y que no nos vaya quedando nadie por el camino. Y después está el tercer momento, que es el del día después. Yo en ese sentido sí que veo que de alguna manera sea motivado por el hecho de que la planificación es necesaria, porque si no, por lo menos para atajar o para intentar prevenir retrocesos en términos de los contagios y de la extensión del virus, bueno, nuevamente, es decir, ¿cómo vamos a construir ese día después? ¿Qué participación van a tener los actores, las organizaciones, los movimientos sociales? ¿Qué acceso a la información? Que este es otro elemento muy complejo que se está dando en esta situación, y no ya sobre la información vinculada específicamente a la salud y a cuánto ha avanzado el virus, la cantidad de contagios, la cantidad de tests que se hacen y de los resultados positivos, sino mucho más allá, ¿no? Al acceso a la información del conjunto de las políticas públicas. Bueno, yo ahí veo ciertas dificultades, por más que en la medida en que la situación se va extendiendo, sí que los gobiernos están de alguna manera avanzando en procesos de planificación hacia el día después. Pero el hoy es hoy. Entonces, yo creo que en parte de cómo respondemos al momento de hoy es también la construcción de la salida posterior. Y bueno, y esa es la preocupación, en qué medida no perdemos ni la perspectiva de derechos humanos, ni de género, ni de interseccionalidad durante la pandemia, y mucho menos tampoco, tampoco en el día después, que ya sabemos por lo que hemos visto, por lo que nos contaba Juan Pablo y por lo que nos contaba Laura Elisa, que ahora veo que ha vuelto a conectarse, será en una América Latina que, si ya era el continente, la región más desigual del mundo, seguramente esa desigualdad en el día después va a ser profundizada, ¿no? Ni que hablar en términos de los índices de pobreza. Y bueno, y en parte yo decía, bueno, para el día después, claramente la propuesta de avanzar en una renta, por lo menos con pretensiones universales, es decir, poder salir o del esquema de canasta o del esquema de transferencia focalizada hacia esquemas mucho más amplios, realmente debería ser parte de esa sociedad del después, ¿no? Garantizando a las personas un mínimo vital como para poder mínimamente satisfacer el conjunto de derechos que hoy se ven hackeados por esta crisis. Y ahí, bueno, nos enfrentamos a todas esas restricciones económicas que tenemos, que tienen que ver con lo interno, con la economía interna, porque cualquier esquema de renta básica requiere algún tipo de redistribución de recursos al interior de nuestras sociedades, y los esquemas impositivos realmente son muy duros para ello, pero bueno, es un tema que hay que discutir, o en qué medida nuestros países tienen acceso a algún tipo de financiamiento a nivel internacional que evite esas condicionalidades de las que hablaba Juan Pablo, y que vayan más en una línea de cooperación internacional que no de préstamos con condicionalidades. Me parece que ahí hay también un gran tema planteado. Dejo por acá la respuesta. Muchas gracias, Andrés. Y ya, Laura Elisa, lamentamos que hayas pasado este estrés y te tenemos nuevamente. Adelante. Muchas gracias. Una disculpa, ya saben que esta situación es
pues bueno, se vuelven de pronto comunes en nuestros países donde tenemos estos servicios que de pronto no son de la mejor calidad. Bien, regresando simplemente a concluir sobre las recomendaciones, como les decía, acaba de lanzar el Observatorio del Derecho a la Alimentación Adecuada una declaración en la cual está solicitando a los países los siguientes puntos, y es una declaración que hicimos en conjunto las universidades que estamos representadas en este observatorio, y solo quiero dejar sobre la mesa algunos elementos que me parecen centrales. El primer elemento y central es situar la garantía del derecho a la alimentación adecuada en lo más alto de las agendas políticas nacionales. Esto retoma estas ideas importantes que ha puesto sobre la mesa Andrés Cagliola en relación a utilizar un enfoque integrado, interseccional de derechos, de manera tal que se puedan abordar las múltiples discriminaciones de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. También se busca prevenir aspectos específicos de inseguridad alimentaria, establecer iniciativas comunitarias, familiares, que incrementen resiliencia ante emergencias de todo tipo, tener especial atención en grupos de población cuya situación de salud derivada de estas problemáticas alimentarias que hemos comentado anteriormente pueda ser más grave, asegurar consumo mínimo de agua para todas las personas, programas de nutrición suplementaria, prevención del desabastecimiento alimentario, subsidios para productores campesinos. Recordemos que el derecho a la alimentación no solamente se centra en asegurar una nutrición adecuada a las personas, sino también en promover un conjunto de condiciones apropiadas para producción y comercialización de alimentos en los países. Y como decíamos también desde el enfoque de derechos humanos, fortalecer el acceso a la información, rendición de cuentas y mejorar los mecanismos de participación, exigibilidad y acceso a derechos de toda la población. La declaración de ODA tiene también otro conjunto de elementos muy específicos en general sobre alimentación escolar, sobre peso, pérdidas y desperdicio de alimentos, etcétera. No me voy a detener en ellas, ustedes pueden encontrar la declaración ya en la página del ODA. Pero lo que sí quiero al final de esta discusión es poner sobre la mesa un conjunto de reflexiones que tienen que ir más allá de lo que los países pueden hacer por sí mismos, en relación con estas preocupaciones finales comentadas por Andrés y por lo que nos dijo también con mucha precisión Juan Pablo en relación al comportamiento de las instituciones internacionales. Y estas lecciones a futuro, quise aprovechar, retomarlas de un mensaje que acaba de sacar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y 4 puntos me parecen fundamentales. La necesaria regulación del monopolio y el lucro en el abastecimiento mundial de alimentos, así como medicamentos y equipos hospitalarios. La responsabilidad central de los estados para atemperar las desigualdades sociales y garantizar derechos básicos y universales. La recomendación de reconvertir los organismos financieros y económicos internacionales en verdaderos promotores de cooperación para el desarrollo y bienestar de los pueblos y naciones. Los países que estamos en una situación de mayor dificultad económica, con mayores niveles de pobreza, los grandes bloques de países con problemas no van a poder salir adelante si no es a través de una nueva visión de cooperación mundial. Y bueno, habla también nuestro presidente sobre fraternidad universal, sobre principios humanitarios, paz, justicia, igualdad y libertad. Me parece que tenemos que avanzar hacia una nueva visión global, un nuevo concierto internacional que va mucho más allá de simplemente buscar la forma en que los países pueden salir uno a uno adelante. Pues esto sería mi exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Laura Elisa, gracias por sobreponerte al problema que genera siempre así mucha angustia.
La verdad que excelente es el panorama que nos han dado los tres expositores, por cierto, todos amigos de muchos años, de compartir, así que ha sido una gran alegría. Hay una pregunta más en el chat que la dejo planteada, y después a quienes están en este Zoom que nos han acompañado les vamos a dar un espacio, todavía tenemos unos 15 minutos más para poder intercambiar preguntas y reacciones finales de ustedes. Voy a leer en primer lugar la pregunta que se sumó, y luego abrimos el espacio. Esta pregunta es de Lorenza Antonia de Monteclaro, que señala: saludos desde México, como bien saben, el país mexicano es en primer lugar de obesidad infantil, el primer lugar de obesidad infantil y el segundo de adultos mayores obesos. Esta pandemia de COVID-19 nos ha mostrado la carencia de políticas públicas preventivas. Hoy estamos actuando reactivamente. ¿Cuál es el desafío post-pandemia de los gobiernos latinoamericanos para garantizar la seguridad alimentaria de sus poblaciones, principalmente aquellos más vulnerables? Y hay otra pregunta más, que es un comentario de Eugenia Marshall, que señala: muy interesantes las presentaciones, pero me sorprende la ausencia de la referencia al problema de los modelos de producción, las formas no sustentables del modelo de producción industrializado y la necesidad de ir hacia modelos agroecológicos. También es notable esta ausencia en el discurso de FAO. Estas son hasta este momento las preguntas que tenemos aquí. Si acuerdan nuestros tres panelistas de lujos, abrimos una ronda de preguntas a quienes estén en Zoom y recogen junto con estas preguntas. ¿De acuerdo? Queda abierta si alguien más quiere formular alguna pregunta. ¿Hay alguien? Pueden activar el micrófono, entiendo, pueden levantar la mano también, si no activan directamente el micrófono. Hola, ¿qué tal? Soy Katia Rostenblatt, y en línea con lo que preguntaban sobre políticas públicas preventivas a posteriori, sería interesante pensar en la posibilidad de implementar políticas públicas preventivas en este momento relacionadas con el derecho a la alimentación, o al menos empezarlas en un momento en el que muchas de las patologías previas que generan que muchas personas estén en grupos de riesgo tengan como una de sus bases la mala alimentación y la producción de alimentos de esta manera. Eso. Gracias, Katia. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No hay preguntas? Bueno, yo sí tengo una pregunta, o unas cuantas preguntas, además de agradecerles la participación. Creo que ha estado todo el tiempo en estas sumamente interesantes preocupaciones, y que son preocupaciones que nosotros también tenemos en este proyecto de investigación que estamos dando, que da origen también a este debate que nos interesa fuertemente. Creo que tiene que ver, o lo sintetizo en 3 puntos, ¿no? El monitoreo, que tiene que ver con la rendición de cuentas, acceso a la información, que ustedes lo plantearon claramente, y que en el momento de la crisis del COVID-19 se está viendo claramente un déficit importante. Andrés lo aclaraba en términos de lógicas de comando, de descentralizar respuestas, volver a recentralizar, y esto está generando bastantes problemas, ciertamente, de organización y de mensajes claros hacia la ciudadanía. Entonces este es un tema fuerte, y ahí la pregunta, sobre todo para la querida Laura Elisa, bueno, cómo los mecanismos de indicadores nos podían haber anticipado estos déficits, o cómo el monitoreo regular que se hace desde los monitoreos y ahí destacar profundamente la labor del grupo de trabajo del monitoreo del protocolo de San Salvador, cuánto los indicadores nos anticiparon de alguna manera este déficit central en las políticas públicas. Traslado la pregunta nuevamente: ¿cuánto podríamos haber reforzado fuertemente si los estados tomaban en mayor consideración, y había un activismo además de la sociedad civil y de la academia, o de instancias maravillosas como el ODA, que es un conglomerado importante y un conjunto de universidades, para poder destacar y prevenir este tipo de situaciones?
Y lo segundo, algo que Juan Pablo ha marcado en sus... Y entonces esta pregunta sería claramente para los queridos compañeros del grupo de trabajo. Pero otra de las inquietudes que tenía, que me parece sumamente interesante, que Juan Pablo destacó en sus informes, en su rol de experto independiente para la deuda de Naciones Unidas, era el aprendizaje que precisamente había hecho la Organización Mundial de la Salud con el tema del HIV. Y eso sería súper importante si nos puedes recuperar esa experiencia que vos la has destacado mucho en tus informes. Bueno, solamente se pudo avanzar cuando hubo enfoque de derechos humanos en todo tipo de acciones y de intervenciones públicas. Entonces, volver a reforzar esto, que llevábamos muchos años en la región fortaleciéndolo, que termina siendo retórico, pero que en estos momentos de crisis es cuando se ve que no es retórico, es decir, que la ausencia queda claramente visible en términos de que no fue implementada. Así que en esa dirección las reacciones, y aquí Anabela levantó la mano. Le damos la palabra a Anabela, y sobre eso hacemos un cierre. Anabela. Hola, buenas tardes, ¿cómo van? Bueno, muchas gracias, la verdad que es muy rico lo que nos están compartiendo en la tarde de hoy. Yo en verdad quería hacerles una pregunta, a ver si conocían sobre alguna experiencia, o también pensar a futuro un trabajo sobre esto que, en la tonalidad que uno de los compañeros estaba pensando, bueno, pensemos a futuro, es hora de pensar a futuro y que no nos llegue todo el problema sobre la hora. Tomaba el mensaje de, bueno, de una de las personas que habló, que recién estaba leyendo Laura, que hizo el comentario en Facebook sobre toda la problemática, ¿no?, de la epidemia de obesidad, sobrepeso, y también todos los comentarios que hablaban distintas personas sobre la necesidad de poner justamente en debate y en políticas públicas la necesidad de, bueno, lo que es la soberanía alimentaria, y también, o sea, a lo que iba mi comentario y mi pregunta es, siendo, por ejemplo, en Argentina, una población donde también hay altas tasas de obesidad y sobrepeso, y que somos una población donde la política recomendada de consumo de frutos y verduras, por ejemplo, es de 5, y estamos teniendo 2 o menos de 2, y en base a eso preguntaba si conocen o si tendrían alguna recomendación para poder trabajar sobre políticas de control de precio y de distribución, esto promoviendo obviamente la agricultura familiar, que también en un contexto donde estamos en aislamiento se complejiza mucho más poder competir en el mercado con los grandes, digamos, distribuidores, y que además es muy necesario porque esa política, esa de agricultura familiar, podría estar siendo la que brinda el acceso a esas frutas, verduras o alimentos, digamos, que van más de la mano de, la agricultura, de lo que es la soberanía alimentaria, y garantizar ese acceso a alimentos justamente al barrio, o sea, a todo lo que es la comunidad más cercana, ¿no? Sean los comedores comunitarios, las escuelas, o no sé, las pequeñas ferias francas, si se quiere decir, de ese lado. Si conocen alguna experiencia, si tienen alguna recomendación para poder trabajar sobre ese tipo de políticas. Muchas gracias. Le damos la palabra a los panelistas para una cierre, y después vamos a hacer 2 preguntitas más que han surgido y cerramos con esto. Si les parece, en el orden de las exposiciones para organizarnos. Primero Juan Pablo, luego Andrés y tercera Laura Elisa. El micrófono, Juan Pablo, no lo... Ahí está, perdón. ¿Ahí se me escuchan? Sí. No, decía que una reflexión general que es, creo que nos tenemos que preguntar todos y todas si realmente queremos volver a la normalidad, ¿no? Porque toda la narrativa gubernamental, incluso cierta narrativa de derechos humanos, intenta tratar de retrotraer las cosas a un estado pre-COVID. Y creo que lo normal forma parte del problema. Es decir, si decimos que la desigualdad es una comorbilidad, en realidad deberíamos estar pensando en cómo modificar los problemas estructurales y preexistentes que explican este nivel de desigualdad, que se encuentra que explica en gran medida por qué los grupos más desventajados
tienen, por ejemplo, registran un índice de letalidad del coronavirus más alto, de por qué son menos capaces de desarrollar o implementar medidas preventivas de aislamiento más eficaces que otros sectores más pudientes. Es decir, la desigualdad está ahí en el centro, con lo cual, estoy respondiendo de alguna manera, o intentando responder la pregunta sobre el enfoque de derechos humanos en la lucha contra el SIDA. La política fiscal y tributaria en este sentido es central si queremos atacar los problemas que explican en gran medida la exacerbación de los efectos negativos de la pandemia, las medidas gubernamentales para enfrentarlo, sobre los derechos humanos, sobre todo los más desventajados. Por eso creo que la discusión en torno a la política fiscal, con todas las políticas que le son tributarias, es decir, la política tributaria per se, la política monetaria, cuál es, por ejemplo, el rol de un sistema robusto de control de capitales en este contexto, si es momento o no de desregular aún más las exportaciones en las importaciones, un debate sobre el cual ya la industria de los juicios está calentando motores, es en qué medida los países que participan de los tratados bilaterales de inversión van a ser demandados por los inversores extranjeros por la afectación de sus ganancias, como consecuencia de la implementación de medidas que afectan la actividad económica. Ya se han anunciado varias demandas arbitrales, incluso contra países europeos. Entonces, y esto claramente va a tener efectos de enfriamiento regulatorio sobre las medidas que se puedan implementar, porque van a ser doblemente onerosas. Lo que quiero decir es que un enfoque de derechos humanos requiere necesariamente, en estas circunstancias, discutir sobre la política fiscal. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Pablo. Me parece que en términos macro, la discusión de la política fiscal, esto es, en qué gasta, digamos, es la distribución del gasto público, y cuánto de ese gasto público es gasto público social, y en qué políticas, me parece que es sustantiva, y bueno, la otra cara de la política fiscal tiene que ver con cuál es nuestra política tributaria, ¿no? Y bueno, algo que sabemos es que en América Latina la imposición tributaria a los sectores de mayores ingresos es muy débil. Así que esa es una discusión, quizás es la discusión previa, o no quisiera decir que es previa, pero en todo caso que es concomitante con esta discusión sobre las políticas más en términos sectoriales, ¿no? Pero bueno, eso que está planteando es central. ¿Cómo los indicadores deberían haber anticipado esto? Es que en realidad lo que pasa con la pandemia es profundizar las características que ya veníamos viendo en cada uno de nuestros países. O sea, diría que lo trágico de todo esto es que no hay grandes novedades. En realidad lo que hay es una profundización tremenda de características de desigualdad que ya veníamos observando, y que de alguna manera se transformaban en algo frecuente, ¿no? Cuando uno analiza los informes por país, cómo muchos indicadores se mantenían como muy, muy rígidos. Lo que esto va a hacer es profundizar esas desigualdades de una forma notable, y el único aspecto positivo que le vería a esta situación tan dolorosa y tan terrible es que quizás de alguna manera esto nos lleve a ponerlo centralmente en la agenda. Algo que pasó, quiero contarles la experiencia en Uruguay. Nosotros tuvimos una crisis económica muy, muy fuerte en el año 2002, eso llevó la pobreza a un 40%, que era una cifra inédita en el Uruguay. A través de 15 años de política pública, que precisamente en su política fiscal priorizó el gasto público social, llegando al 80%, se redujo, y además con políticas laborales, con
con una reforma tributaria se llegó a aproximadamente un índice de pobreza de el entorno del 10%, un poco menos, 8 o 9%. Ahora, en paralelo con esto, la opinión o la visión de las personas fue cambiando. Secuencialmente, en las encuestas de opinión, si en el año 2002 una mayoría de las personas pensaba que la pobreza era una situación tributaria de una cuestión estructural, con el tiempo fue creciendo hasta llegar a superar a la otra visión la idea de que los pobres son pobres por características individuales, porque no trabajan, porque no se han formado, es decir, como poniendo la carga sobre las personas y no sobre las estructuras desiguales del sistema, ¿no? Entonces, de alguna manera esa visión culturalmente terminó triunfando, a la vez que las políticas públicas avanzaban en reducir a la pobreza, culturalmente se iba perdiendo la batalla de entender las causas sociales y estructurales de la pobreza. De alguna manera, y esto un poco en línea con lo que decía, bueno, ¿qué pequeño elemento podría verse como interesante a futuro? Yo creo que en la medida en que la pobreza impacta mucho más allá de un núcleo del que la sociedad se empezaba a ver como ajeno, nuevamente nos trae arriba de la mesa el entender de cómo la pobreza es efectivamente un fenómeno estructural y no individual. Y me parece que ahí nuevamente hay que salir a dar la batalla cultural e ideológica, para decirlo de alguna manera, en esos términos, ¿no? Donde seguramente ahora se generan otras condiciones, porque queda en evidencia que este avance de la pobreza en nuestros países nada tiene que ver precisamente con características individuales de las personas, sino con características mucho más estructurales y con una crisis que les trasciende. Ahora, algo que también hemos visto siempre a través de los indicadores del Protocolo de San Salvador y que sigue estando ahí, y que hubiera sido muy interesante para enfrentar esta crisis es, y que también lo estoy viendo en mi experiencia en políticas públicas acá en este momento, es la necesidad de la desagregación de datos. Y esa es una característica estructural con la que llegamos a esta pandemia y que nos impide tener precisamente una mirada compleja y desagregada y poder ir identificando esas situaciones muy complejas de mayor vulnerabilidad frente a esta crisis social. Ese problema que siempre reiteramos cuando devolvemos informes de observaciones y recomendaciones finales, que es que los estados no se han dado, por lo menos no en el nivel suficiente, las herramientas necesarias para poder desagregar datos y en función de esa desagregación de datos poder identificar efectivamente las brechas que se van a reproducir frente a esta pandemia. Yo hace poco escuchaba, creo que ayer, escuchaba en un informativo cómo está impactando en términos de muertes en Nueva York, diferencialmente, porque ahí la desagregación de datos, por ejemplo, en términos de identidades, ¿no? de autoidentificación étnico-racial y de origen en las estadísticas en Estados Unidos es como muy firme, y eso ha permitido demostrar que el impacto es muchísimo mayor entre la población afroamericana y la población latina, ¿no? Y esos son datos muy relevantes a la hora de la construcción de la política pública. En nuestros países, no solo en términos de estas identidades, sino en otros clivajes de desigualdad, todavía arrastramos debilidad de los sistemas de información, que, por ejemplo, ese tipo de análisis sería casi que imposible de realizar en nuestros países, o muy difícil de realizar, y me parece que son elementos sustantivos. Poder analizar, bueno, cómo esta crisis, también en términos del derecho a la alimentación, refleja brechas, insisto, muchas de ellas preexistentes, que ahora lo que vamos a ver es que se van a ir ampliando. Entonces, como reflexión sobre los sistemas de indicadores, diría eso. Hay un concepto que termino con esto, que
planteaba la CEPAL en los últimos años, que me parece que es súper interesante, porque por lo menos ahora, a partir de un ejercicio de simulación del Instituto de Economía de la Universidad de la República en Uruguay, se vio claramente que era esta idea de que nuestros países habían avanzado en el combate a la pobreza, los índices habían bajado, y eso hacía que un montón de personas saltaran por encima de la línea de pobreza, ¿no? Y de alguna manera salían de la agenda pública, porque eran, bueno, sectores que dejaron de ser pobres, ¿no? Y ahí CEPAL construyó esta idea de la vulnerabilidad de los sectores, que estaba la franja que estaba inmediatamente por encima de la línea de pobreza, y cuán vulnerable era esa franja a caer frente a cualquier crisis que nos impactara, a volver a caer en situación de pobreza. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Exactamente eso es lo que estamos viendo ahora, de cómo sectores que de alguna manera habían podido, a partir de nuevas políticas fiscales, a partir de políticas laborales, a partir de políticas redistributivas como nuevas políticas tributarias, pasar a ser parte, por lo menos de algún tipo como de clase media, para decirlo, aunque es un concepto muy elusivo, han sido golpeadas centralmente y han pasado directamente a los sectores pobres, ¿no? En Uruguay se está hablando de unas 120.000 personas. Tengan en cuenta que somos un país de 3 millones y poco de habitantes, 120.000 personas que se suman a las 400.000 o por ahí que estaban, digamos, 300.000 que estaban en situación de pobreza, ahora 400 y pico mil. Y el tema es, y vuelvo y termino, sobre lo que planteaba en el final de mi presentación. Esas personas, esos nuevos pobres, son personas que estaban por fuera de las transferencias monetarias que llegaban a los sectores pobres. Con lo cual, hoy, cuando se utilizan las transferencias monetarias focalizadas para responder, incrementando en algo el valor, no les está llegando eso. Y seguramente, como tenían una inserción en el sector informal de la economía, tampoco les está llegando la seguridad social contributiva, el seguro de desempleo o el seguro de paro. Ahora, si nosotros no tenemos una política de transferencia más amplia, tipo renta básica o como le queramos llamar, que vaya mucho más allá de las transferencias monetarias que teníamos hasta ahora, lo que va a empezar a pasar con esos sectores es que van a entrar en la trampa de pobreza, o sea, van a empezar a un ciclo donde esa pobreza, que hoy es pobreza de ingresos, se va a empezar a transformar en una pobreza mucho más dura, de la que va a ser mucho más difícil salir. Entonces, responder hoy con esquemas mucho más potentes de transferencia económica también es un plan para el día después, porque nos permitirá evitar que las personas entren en ciclos mucho más duros de pobreza, y obviamente cuando hablamos de pobreza estamos hablando también centralmente del acceso a alimentos, por tanto de la garantía del derecho a la alimentación, entre otros componentes. Bien, me parece que en efecto en el centro de la discusión debiéramos dejar sentada la necesidad de la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es un tema profundamente ligado a las enormes desigualdades que se viven en la región, y en consecuencia la posibilidad de responder con políticas públicas integrales basadas en el cumplimiento de derechos, me parece que es la vía. En relación con los sistemas de monitoreo, creo que estamos ante una ventana de oportunidad muy relevante, porque pensándolo a fondo y entendiendo el sustrato de la pregunta de Laura Pautasi, en efecto, el conjunto de indicadores que tenemos, cuando menos en el protocolo de San Salvador, si nos pudiese haber dado señales de la medida tan grave en que se está cayendo en relación a los resultados después de la pandemia. Tendremos afectaciones importantísimas, no solo en el derecho a la alimentación, sino en el derecho al trabajo, en el derecho a la salud, por supuesto en el derecho al medio ambiente sano y eventualmente en los derechos culturales.
Y precisamente esto es una ventana de oportunidad para insistir en la importancia de generar estas políticas públicas basadas en evidencia objetiva, en la necesidad de que los países consoliden sus sistemas de información, en la importancia de mantener estos sistemas de monitoreo, la relevancia de cumplir con los derechos humanos desde todos los puntos de vista en relación con todos sus principios de igualdad sustantiva, acceso a la información, participación de las personas y acceso a la justicia. A mí me parece que debemos de ver esto, como ya decía, como una renovada oportunidad para que estas evaluaciones del cumplimiento de derechos humanos puedan colocarse en el centro de la definición de políticas públicas e insistir en que estas evaluaciones no son evaluaciones que van a estar basadas en 2 o 3 indicadores macroeconómicos estrella, porque esos indicadores no nos van a señalar lo que está pasando con toda esta complejidad específica, lo que está sufriendo las personas. En consecuencia, insisto, podemos retomar esto como una oportunidad y seguir adelante impulsando estos sistemas de monitoreo. Un par de palabras rápidas sobre otras de las preguntas. Que no estemos considerando los desafíos de políticas en relación a producción sustentable y agricultura familiar y otros procesos de agriculturas sustentables. El tema es que el derecho a la alimentación es tan amplio que no teníamos oportunidad de ver este nivel de detalle. En relación con la pregunta de Lorenza de Monteclaro de México, en efecto, el desafío de políticas a futuro con el conjunto de problemáticas derivadas de décadas de mala alimentación en el país, no creo que solo en el país, sino en una serie de regiones a nivel de América Latina y en el mundo, están dejando muy claro que esta tremenda básica interrelación entre el derecho a la alimentación y el derecho a la salud tiene que ser un elemento fundamental a cuidar a futuro. Y para Anabela, que nos pide alguna recomendación sobre políticas de control de precios y de agricultura familiar, desafortunadamente nosotros que tenemos los sistemas de buenas prácticas de los países, no podría yo recomendarte algo que estén haciendo muy bien en algún país latinoamericano, pero sí te recomiendo que te acerques a ejercicios específicos de trabajo que están haciendo organizaciones de sociedad civil. En particular, yo te recomiendo que revises la página de FIAN Internacional y de FIAN Colombia, que tienen un conjunto de proyectos muy, muy claros en estas materias. Y bueno, pues creo que tendría yo que agradecer otra vez por la invitación. No sé si ya se nos acabó el tiempo. Gracias otra vez a todas y todos. Y muchísimas gracias. Hay un montón de preguntas más. Yo se las voy a remitir a los 3 panelistas. La verdad que ha sido lindísimo el debate. Hay más preguntas, hay más ganas de intervenir por parte del equipo, pero ya teníamos el tiempo asignado. Así que agradecerles muchísimo, quizás comprometerlos para un siguiente debate, lo podemos hacer de aquí a unos meses adelante, todos vamos a seguir trabajando en esta dinámica. Quiero agradecer especialmente a toda la asistencia técnica que tuvimos del Instituto Gioja y a todos los investigadores y a quienes fueron participando. Y por supuesto estos 3 panelistas, amigos muy queridos, y bueno, seguimos adelante. Gracias.